Bienvenidos a la segunda sesión del curso 3D Max Arquitectura. Esta semana se presentó una sola duda y ella está relacionada a cómo podemos traer archivos desde programas externos, en este caso Revit, era la pregunta. Eso se hace haciendo una transformación desde el modelo en perspectiva en Revit, llevándolo a un modelo en AutoCAD en 3 dimensiones, y luego esa información se trae dentro del programa de 3D Max. De todas formas, les voy a mostrar en unos momentos cómo podemos hacer esa importación y cuáles son las configuraciones que necesitamos para traer ese tipo de archivos. Además de eso, vamos a ver el día de hoy transformaciones paramétricas dentro de 3D Max y modelado de piezas para arquitectura conceptual. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer por medio del chat del grupo de Zoom. Voy a proceder a compartir la pantalla. Ok. En este momento ustedes deberían estar viendo la pantalla de mi ordenador. Tenemos la interfaz de 3D Max y voy a primero a mostrarles dónde podemos traer la información externa dentro del programa. Vamos a ir a la ficha de File, Archivo, y por acá vamos a buscar el apartado Importar. Recuerden que hay una diferencia entre importar y merge. En importar traemos archivos externos o que tienen una extensión diferente a la originaria de 3D Max. Y en merge manejamos solamente archivos cuya extensión sea 3D Max. En este caso, como estamos trayendo información desde AutoCAD, vamos a manejar la primera ficha, que sería importar. Voy a hacer clic en importar. Traemos el archivo, hacemos clic en Open. Y él se carga automáticamente dentro del programa. ¿Ok? Vamos a pasar a los modelos paramétricos. Voy a generar primero unas piezas geométricas simples. Vamos a ir a Customize, Setup de unidades. Nos aseguramos que las unidades del archivo estén en formato metric, metros, y que el sistema de unidades corresponda a una unidad es igual a un metro. Hacemos clic en OK, OK, y teniendo estos parámetros verificados, vamos a proceder a crear la figura. Yo voy a activar mi ventana de capas, la cual se encuentra en este icono. Ok, para poder tener esta visualización. Recuerden un detalle, recuerden que si en algún momento se les borra sin querer alguna ventana dentro de 3D Max, la podemos recuperar haciendo clic en botón derecho del mouse sobre cualquier zona gris y va a aparecer esta ventana en donde tenemos el panel de comando, tenemos el cintillo, el explorador de escena. Por ejemplo, si yo cierro acá el panel de comando, va a desaparecer la franja lateral derecha. Para recuperarla hacemos clic en botón derecho del mouse sobre la zona gris y activamos el panel de comando. ¿Ok? Vamos a crear entonces nuestras figuras. Voy a la ficha creación, primitivos estándar, geometría, y voy a crear una caja. Clic sostenido, arrastro, suelto el clic, me muevo hacia arriba y hago un tercer clic para generar la pieza. Si nosotros no hacemos los cambios de los parámetros en este momento, ¿okay? Estos parámetros que aparecen acá, sino que hacemos clic afuera y volvemos a seleccionar la pieza, debemos entrar a estas configuraciones de parámetros por la ficha modificación. ¿Ok? Eso es un detalle. No necesariamente, si no lo modifican en el momento, lo pueden cambiar luego de generada la pieza. ¿Ok? Por acá recuerden que podemos cambiar el nombre de la pieza, caja 1 en este caso. Vamos a dejarlo en caja. Debajo del nombre podemos tenemos la lista de modificadores, que son la lista de modificadores. Estos son elementos, voy a desplegar en el menú en este momento. Estas son piezas
que nos van a permitir agregar características o modos de edición a una pieza que estemos trabajando en el momento dentro del programa. Son elementos temporales, son piezas temporales y fácilmente modificables sus parámetros. Estos elementos van desde efectos de modificación completa, como las ediciones de geometría que las vamos a ver más adelante, o podemos aplicar efectos, por ejemplo, como el Head and Fur, que se utiliza para los pelajes, para las alfombras, ¿ok? Hay que tener un poco de cuidado con el uso de estos modificadores, ya que requieren ella demanda mucha cantidad de polígonos. Entonces, cuando nosotros aumentamos la cantidad de polígonos dentro del modelado de la pieza, ella va a aumentar el tamaño del archivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver esa información, esa información de polígonos estadísticos? Dentro de la pantalla de la visualización de 3D Max, si hacemos clic en la tecla número 7, va a aparecer acá un cuadrito con letras amarillas que me dice polígonos totales, vértices, y me dice, hay 12 polígonos y 8 vértices. Si nosotros aumentamos, por ejemplo, la cantidad de segmentos de una pieza, esa cantidad de polígonos y vértices va a aumentar considerablemente. ¿Por qué si yo estoy aumentando la cantidad de segmentos no puedo ver esa información dentro del polígono? Porque no tengo activa la ventana que me permite ver esos cambios. ¿Dónde lo activo? En F4. Yo en este momento acabo de presionar la tecla F4 para poder ver los vértices y segmentos de mi elemento. Recuerden que si yo presiono F3, veo el modo alámbrico. Voy a desactivarlo y voy a mantener activo solamente F4 para ver los segmentos. Voy a colocar nuevamente los segmentos en 1 porque me interesa que vean qué sucede cuando aplicamos un modificador pero tenemos una cantidad reducida de segmentos. Voy a desactivar las estadísticas volviendo a presionar el número 7 en el teclado y voy a duplicar esta pieza. Con la herramienta mover aparece el gizmo de movimiento con las coordenadas Y, Z y X. Voy a desplazar en una de las coordenadas manteniendo presionada la tecla Shift y haciendo clic en la coordenada. Una vez que suelto, me aparecen las opciones de clonación. Tenemos copia, instancia, referencia, número de copias y el nombre del elemento. Esta información la tienen mucho más detallada dentro de los videos que están a disposición de ustedes dentro de la plataforma, así que no me voy a extender en esta explicación. Lo voy a mantener en una copia porque no me interesa que los cambios se ajusten a todas las piezas al mismo tiempo, ¿ok? Voy a hacer clic en OK y voy a dejar por el momento una sola pieza creada. Vamos a trabajar con la primera. Esta caja le voy a aplicar modificadores paramétricos. Si yo despliego el menú de modificación, de modificadores, y busco, por acá no me van a aparecer a primera vista. Los tengo que reorganizar. ¿Cómo hago ese procedimiento? Colocándome encima del texto de lista de modificación, voy a hacer clic en botón derecho del mouse para configurar acá cómo me van a aparecer esos modificadores. Aquí al final tenemos modificadores paramétricos. Si yo hago clic acá y despliego nuevamente el menú de modificadores, me van a aparecer esos elementos en la primera ficha. Él lo único que hizo fue reorganizar ese cuadro de información. Vamos a utilizar, no vamos a mostrarlos todos, vamos a mostrar algunos de ellos. Voy a comenzar con Bend y listo. Ya he cargado mi modificador. Fíjense que por acá aparece una línea naranja. Esa línea naranja es la previsualización que yo voy a tener del modificador al cual yo le estoy aplicando esa geometría. Por ejemplo, fíjense que aquí aparece la línea blanca porque solamente tengo activa la caja. Aquí me aparece el modificador Bend con el ojito. Este ojito me va a permitir ocultar ese modificador.
¿ok? Cuando lo apliquemos, cuando hagamos los cambios de parámetro, van a ver a qué me refiero, ¿ok? Un detalle, para eliminar un modificador, se colocan encima botón derecho, borrar o renombrar. Siempre les recomiendo solamente delete, ya que el modificador viene con su propio nombre, ¿ok? Si hacen 2 veces clic sobre el texto, van a ver que se va a colocar una línea, se va a dibujar en torno a ese cuadro de texto. Esto significa que estamos dentro de las propiedades de modificación que posee ese modificador. En este caso tiene el gizmo y el centro. ¿Okay? Regresamos aquí a Vent, a la capa superior, y vamos a revisar los parámetros de este elemento. Tenemos ángulo, dirección, eje y límites. En ángulo, yo voy a reducir el ángulo y fíjense acá lo que está sucediendo. Él me está mostrando la línea naranja con la previsualización de la pieza, lo que debería ser, ¿ok? Porque no se está quebrando la pieza principal, la caja, porque él no posee suficientes segmentos para hacer esa transformación. ¿Qué significa eso? Que debemos regresar a caja, box, y aumentar la cantidad de segmentos para que el elemento se pueda subdividir en tantas caras sea necesaria para generar correctamente la aplicación del modificador. Fíjense que conforme yo voy aumentando la cantidad de segmentos, se va suavizando la curva. ¿Cuál es el único detalle? Lo que ya les había comentado anteriormente. A mayor cantidad de segmentos, más pesado el polígono y más pesado el archivo. ¿Ok? Eso significa que hay más información que procesar al momento del renderizado. Vamos a dejarlo por ahora en 10 segmentos y voy a regresar al modificador Vent. Es importante que consideren que en 3D Max tenemos que tener un proceso a la hora de hacer clics en los elementos. Vamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Okay? Si yo entro a caja, entro a Vent. Si tuviera otro modificador encima de Vent y quiero llegar a él, por ejemplo, un VMap, yo hago clic, Box, Vent, VMap. ¿Ok? Vamos a continuar. En Vent, yo puedo modificar el ángulo y puedo modificar también la dirección de ese elemento. Si yo no quiero trabajarlo en un eje Z, sino en un eje Y, fíjense que acá está sucediendo lo mismo. Él me está pidiendo más segmentos. Voy a regresar a caja y los voy a colocar todos en 10. ¿Okay? Fíjense cómo se adapta la pieza a la transformación que nosotros queremos. ¿Okay? En el eje Y y en el eje X. ¿Ok? Por acá, y tenemos la dirección de la pieza. Los límites los vamos a ver con otro modificador para que puedan ver cómo se aplica a la geometría. ¿Ok? Voy a dejarlo en este momento en el eje Z y voy a aumentar la inclinación. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Voy a trabajar con mi siguiente pieza. Voy a aumentar la cantidad de segmentos a 10 en altura, ancho y profundidad, y voy a duplicar esta pieza. ¿Ok? Presionamos Shift, clic sostenido y arrastramos. Voy a hacer 3 copias. Ok. El siguiente modificador que vamos a revisar va a ser Taper. En Taper, yo voy a aumentar la cantidad y voy a aumentar la curva. ¿Ok? Fíjense cómo la pieza cambia. Si no estoy conforme con esa información, con ese resultado puedo ocultar el modificador o eliminarlo, botón derecho, delete, y aplico otra pieza. Esto en el caso de Taper. En Taper también tenemos la configuración de ejes a primario Z, Y y X. ¿Okay? En este caso habría que considerar los valores de los parámetros que estamos aplicando dependiendo del eje con el cual estemos trabajando. ¿Okay? Fíjense que tenemos un resultado bastante peculiar. Voy a trabajar con la siguiente pieza, despliego la lista y vamos a utilizar Twist. Con Twist, fíjense lo que ocurre. La pieza se enrosca completamente. ¿Ok? En eje Z, Y o X. Y en eje X. ¿Ok? Voy a trabajar en el eje Z
y les voy a mostrar cómo funcionan los efectos de límite. Si yo hago clic acá en Limit Effect y yo establezco, me voy a acercar en la pantalla, y yo establezco por acá un límite superior, por ejemplo, de 37 y un límite inferior de 13. ¿Ok? Fíjense lo que va a suceder cuando yo aplique el ángulo del twist. Él solamente se está aplicando en la zona que yo le definí como un límite en esta pieza, entre estas dos caras. ¿Ok? Así es como funcionan los efectos de límite. ¿Okay? Eso va a depender del elemento al cual le estén aplicando el efecto. Hay piezas en las que no se nota mucho ese efecto y hay otras en donde se aprecia mucho mejor ese cambio. ¿Okay? Vamos a dejarlo así y vamos a pasar a la siguiente. Por acá tenemos stretch. En stretch yo voy a aumentar el valor y fíjense lo que sucede. La pieza se estira. ¿Ok? Podemos amplificar esa curva y nuevamente podemos trabajar en X, Y o Z, cualquiera de ellos. ¿Okay? Voy a dejarlo en eje Z y voy a pasar a la siguiente pieza. Por acá vamos a revisar Squeeze. Squeeze, voy a aumentar la cantidad, el amount, y fíjense que tenemos una pieza que se nos asemeja a arquitectura que conocemos. ¿Ok? Podemos definir la curva o la punta de este elemento, ¿ok? Estos ejemplos yo lo estoy haciendo con una caja, pero se puede aplicar a cualquier geometría de primitivos estándar que tengamos a nuestra disposición, ¿ok? Primitivos estándar, entre otros, ¿ok? No necesariamente tiene que ser solamente a cajas, ¿ok? Vamos a revisar ahora las modificaciones de los polígonos. Me voy a acercar a esta pieza que tengo por acá. La voy a mover hacia adelante para poder trabajar un poco mejor con ella. Y vamos a ver, por acá tenemos dos formas para editar los polígonos. Podemos aplicar un modificador, desplegamos la lista y escribimos en el teclado Edit Poly o Editar Polígono. Aplicamos un nuevo modificador y cuando desplegamos el menú vemos que tenemos vértices, bordes, polígonos, entre otras piezas. Si tocamos una de ellas, podemos seleccionar piezas individuales dentro de estos segmentos, ¿ok? Y hacer las modificaciones respectivas. Podemos hacerlo por modificación o transformando la pieza completamente a un polígono. Es como si agrupáramos todos los elementos que tenemos acá, todas las capas, y transformáramos ese elemento. Eso lo hacemos haciendo clic, manteniendo seleccionada la pieza, mantenemos clic derecho en el mouse y bajamos al final donde dice convertir a polígono editable. Cuando yo hago clic en polígono editable, fíjense lo que sucede acá en la lista de los modificadores. Todos los elementos se compactan en uno solo y se genera una sola pieza. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Dependiendo con lo que ustedes estén trabajando, van a requerir un modelo u otro. ¿Okay? Si están haciendo modificaciones temporales en donde necesitan ver cómo se va a aplicar cierta transformación, pues yo les recomendaría que utilizaran el modificador de Edit Poly. ¿Okay? Si están seguros de que esta pieza es con la que van a trabajar, hagan la transformación en polígono editable. ¿Okay? Voy a desplegar el menú de Edit Poly y voy a seleccionar polígono. Fíjense que él me mantiene la última selección que yo hice. Para seleccionar varios polígonos en un solo clic, podemos utilizar la tecla Shift para generar un anillo de selección en toda la pieza. En este momento yo tengo seleccionada solamente un polígono. Voy a presionar Shift y me voy a ubicar sobre los polígonos. Fíjense que dependiendo de donde yo coloque el mouse, ella me va a tomar una pieza u otra. Voy a seleccionar la pieza inferior y dentro de mi cuadro de modificación voy a bajar hasta la ficha edición de polígonos. Acá él me muestra extrusión, biselado, puente, línea externa, insertar y voltear.
Voy a trabajar primero con el extrude. Voy a mostrarles rápidamente cómo funciona. Voy a orbitar. Y fíjense lo que él está haciendo. Él me está tomando. Voy a mover esta ventanita hacia la derecha, activando por acá los settings. Y acá yo puedo seleccionar la edición por grupo, por piezas locales o por polígonos. ¿Ok? Voy a tomar por piezas locales y en la cantidad voy a reducir. ¿Ok? Fíjense que yo puedo hacer desplazamientos de piezas. ¿Ok? En locales voy a reducir acá la pieza. Así. ¿Ok? A un número negativo, establezco que estoy satisfecha con el resultado haciendo clic en el check y listo. Él me va a mantener la selección a menos que yo haga clic afuera o seleccione otro polígono. Por ejemplo, si yo a estas mismas piezas les quiero agregar un inset o un desfase, voy a utilizar la herramienta activando el botón de settings. ¿Cuál es la diferencia entre hacer clic en el título, entre el nombre de la edición o seleccionar los settings? Que si hacemos clic en el nombre, vamos a hacer la transformación manualmente. Voy a hacer clic en Control Z para regresar. Si yo activo los settings, me va a aparecer la ventana de modificación que me va a permitir hacer transformaciones de forma precisa, ¿ok? Y elegir si yo quiero hacer esas transformaciones de forma grupal o individual. En este caso lo voy a dejar de forma individual y voy a aumentar un poco más a 0,40 metros, ¿ok? Esto va a influir en las medidas que hayan configurado al inicio del proyecto. Voy a hacer clic en Finish y, por ejemplo, voy a aplicar un Extrude nuevamente, haciendo clic en las opciones de Setting y fíjense cómo él me hace la transformación respectiva. Si yo hago clic en OK, ya he generado por acá una pieza bastante interesante. Ya luego de tener esta modificación, pueden seleccionar estos polígonos con control, ¿okay? Control es para selección simultánea, y aplicar acá materialidad diversa, dependiendo con lo que estén trabajando, ¿okay? Estos elementos yo siempre los recomiendo para modelos conceptuales, para creación de contextos urbanos. ¿Okay? Recuerden que aquí hacemos clic en Editable Poly para salir del modo de edición. Voy a hacer clic en F4 para que vean el resultado. ¿Okay? Esto yo siempre lo recomiendo para piezas de contexto urbano, modelos conceptuales, arquitectura. Esto se utiliza mucho también en arquitectura de videojuegos, ¿okay? En donde no necesitamos un tratamiento tan preciso de la arquitectura, sino solamente una forma externa del elemento, ¿okay? Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. ¿Okay? Así que pueden manejar este tipo de modelos paramétricos para con esos fines, ¿ok? También los pueden utilizar para diseños de mobiliarios, ¿ok? Diseñar mobiliario en 3D Max es muy sencillo, solamente se tienen que basar en piezas geométricas completas, piezas completas, rectángulos, en el caso de que vayan a hacer un mueble, por ejemplo, de cocina, y van tallando su pieza poco a poco con las modificaciones de polígonos, ¿ok? Recuerden que tienen pendiente la entrega de la actividad número 1. Si tienen alguna duda con respecto a la información, pueden escribirla por medio del chat privado o por los foros o por la mensajería del curso. ¿Okay? Recuerden que en la entrega de actividades solamente deben cargar la información correspondiente a la actividad que se está solicitando, ¿ok? No hagan preguntas o envíen información por allí que no sea relacionada directamente a la entrega de la actividad. Tienen otros medios para ejecutar las preguntas que tengan durante el proceso, ¿ok? Sin más que agregar, nos vemos en la tercera sesión que se realizará el día martes y cualquier duda me la hacen saber, ¿ok? Estamos en contacto y hasta luego.